Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. 21 momentos de fe en la tierra de Israel. Yo le agradezco a todos los que nos llaman, nos escriben. Una señora me decía hoy, no, realmente no veo la hora de salir para este viaje. Cada vez que usted habla me hace llegar y yo quiero llegar rapidito, se me va a hacer eterno el día que llegue el viaje de la peregrinación. Tranquilos, lo importante es que Dios nos está llevando a través de momento a momento a una enseñanza espiritual, que eso es lo que realmente vale. Estamos por los lados. Ayer estuvimos en el Muro de los Lamentos, ahí está la explanada del templo. Y si seguimos caminando por esos lugares, nos vamos a encontrar algo que los guías llaman la Vía Dolorosa. Parte de la Vía Dolorosa, pues ellos dicen que es el camino por donde Jesús arrastró la cruz. Y vamos a llegar a un lugar que se llama la Fortaleza Antonia. A eso me voy a referir el día de hoy, a ese lugar, a ese recorrido cuando Jesús toma la cruz. Y yo quisiera que habláramos un poquitico hoy de lo que significa o debería significar el dolor para un cristiano y para un hijo de Dios. Los evangelios cuentan que ese gran sufrimiento de Jesús tuvo lugar en varios escenarios, pero uno de ellos fue el pretorio, el lugar donde Jesús fue juzgado, condenado a muerte por Poncio Pilato. Y precisamente una de las tradiciones de la historia situaba este tribunal en la Torre Antonia, una fortificación construida por Herodes junto a una de las esquinas del complejo templo de Jerusalén y de la que hoy apenas se conserva la roca que le servía de base. Si hablamos un poquitico de las generalidades, podemos decir que según los 4 evangelios, después de que Jesús fue prendido, fue objeto de un vaivén entre las diferentes autoridades de la ciudad. Todos los 4 evangelistas difieren en cuanto al recorrido de Jesús como prisionero. Por ejemplo, mientras que en el Evangelio de Juan es interrogado por Anás, en la narración de los sinópticos, los guardias judíos lo llevan directamente a la casa del sumo sacerdote, llamado Caifás. Y al igual que Juan, en resumen, es que el Galileo fue conducido ante Anás, el sumo sacerdote, Caifás, sumo sacerdote, y ante el Sanedrín. Pero lo fundamental, en lo que todos coinciden, es que Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, la máxima autoridad romana. Marcos capítulo 15 versículo 1 dice: pronto al amanecer prepararon una reunión los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín, y después de haber atado a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Mateo 27 del 1 al 2 dice que llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte, y después de atarle, le llevaron y le entregaron al procurador Pilato. Lucas, capítulo 23, verso 1, levantándose todos ellos, le llevaron ante Pilato. Y Juan 18, 28, de la casa de Caifás, llevan a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminar y poder así comer la Pascua. Entonces, ese es como lo histórico que hay alrededor de aquel lugar. Ahora, yo voy a aprovechar este lugar y este espacio, como les decía, para que hablemos un poquitico acerca del dolor. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice muchas cosas del dolor y del sufrimiento, pero básicamente yo creo que lo que la Biblia plantea es más bien de lo que Dios se sirve para enseñarnos, para formarnos y para tratar nuestras vidas. Los médicos dicen que
la fiebre es una muy buena señal en el cuerpo, porque dicen que la fiebre, pues obviamente la temperatura alta en el cuerpo, le puede avisar a los médicos que algo no está funcionando bien dentro del organismo, que algo está fallando y que la persona debe ser revisada minuciosamente, pues, para descartar cualquier tipo de enfermedad o de situación crítica hacia el futuro. Cuando pensamos desde el punto de vista bíblico del sufrimiento, podemos decir entonces que la historia cuenta de hombres y mujeres que vivieron y pasaron circunstancias muy difíciles. Pero el sufrimiento, podríamos decir que hace su aparición con la entrada de la caída del hombre. Acuérdese que cuando Adán y Eva pecaron, el dolor, la aflicción entraron en las experiencias humanas básicas y en todos los resultados de la vida cotidiana. Entonces, dentro de la cosmovisión bíblica, el sufrimiento no es algo que tengamos que vivir para siempre, o que a veces solamente sea respuesta a que, digamos, el cristiano está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas mal. No. Todo dolor y sufrimiento, según la Biblia, es el resultado de la caída. Es una consecuencia de la noción bíblica del pecado. Y la Biblia describe esto como ese estado de sufrimiento y dolor, muchas veces como enfermedad y como cosas que han entrado al mundo y generan en los seres humanos toda clase de aflicción. En otras palabras, la Biblia tiene un punto de vista claro con respecto al sufrimiento. Primero, lo que dice la Biblia es que el sufrimiento no ha sido para siempre, desde siempre, y que no lo será para siempre. Es solo un capítulo que aparece en la historia del hombre, como con la aparición del pecado. Pero también dice la Biblia, y nos da una tremenda esperanza lo que nos plantea la palabra de Dios. Ahora, si usted mira el sufrimiento dentro del proceso bíblico, por ejemplo, hay un libro completo de la Biblia que se llama Lamentaciones, lo escribió Jeremías, y según la tradición registra oraciones cargadas de dolor de parte del profeta. Jeremías, después de que Jerusalén fue saqueada, el templo fue destruido por ahí en el año 587 a.C., en el libro de los Salmos, que es una colección de esos cantos y poemas utilizados, cuentan de estos lamentos. Mire que dice: cansado estoy de sollozar, toda la noche inundo de lágrimas mi cama y mi lecho está empapado con mi llanto, dice el Salmo 6:6. El Salmo 13 dice: ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y de sufrir cada día en mi corazón? Y el Salmo 42 dice: mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan cara a todas horas diciéndome: ¿dónde está tu Dios? Y el Salmo 88 dice: me has echado en el foso más profundo, en el más tenebroso de los abismos. Ahora, obviamente, la Biblia nos habla de que todo cristiano e hijo de Dios entiende que siempre el Señor, a pesar de que el dolor está ahí y la aflicción llega al corazón, Dios se sirve de todas esas situaciones para sanarnos, para restaurarnos, para desarrollar nuestro carácter. Uno lo nota en la Biblia, una y otra vez. Miren los hombres de la Biblia, un hombre como Job. La mayor parte del libro de Job consiste en diálogos entre él y sus amigos, de los cuales ellos todo el tiempo, como que lo están llevando contra Dios, diciendo: tú no tienes por qué sufrir, ¿por qué la pasas mal si tú tienes a Dios? Pero precisamente cuando la Biblia habla de Job, habla de cómo Dios se sirve de un propósito especial para que el dolor se convierta en una fuente de crecimiento, de madurez. En el caso de Jesús, que es el caso que estamos leyendo esta mañana, a mí me llama mucho la atención porque la vida de Jesús es contraria a lo que nos enseña el mundo moderno. El mundo moderno todo el tiempo nos está fustigando con el tema del éxito, con el tema de que a un cristiano y a un hijo de Dios
tiene que ser una persona exitosa, tiene que ser una persona brillante, tiene que ser una persona rica. Muchos cristianos a mí me dicen, pastor, pero si somos hijos de Dios y Dios es el dueño del oro y la plata, y Dios es el dueño de todas las cosas, ¿porque un cristiano tiene que vivir pobre? ¿O porque un cristiano no puede ser rico y tener y con su dinero ayudarle a las iglesias, al cumplimiento de la gran comisión? Y como les digo, todos esos son pensamientos válidos. Todo eso que ustedes dicen tiene algo de cierto. A ver, ¿por qué no puedo pasar esto? ¿Por qué no puedo vivir en ciertas circunstancias? Pero yo quiero que ustedes miren el modelo de Jesús. Jesús era Dios y Jesús pudo venir a vivir aquí en una mansión y nació en un pesebre. Jesús era Dios y él como Dios pues le pudo decir al Padre, bueno, yo voy a predicar, pero quiero unas condiciones mínimas. Quiero estar cómodo, quiero ir de un lado al otro y dormir en un buen lugar. Ese no fue el ministerio del Señor Jesús. Ahora, la Biblia dice que Jesús se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Entonces, a ver, vuelve y juega. No es que no sea legítimo que un hijo de Dios viva bien, le vaya bien, que Dios lo prospere, que Dios lo multiplique. Pero ojo, tampoco deja de ser legítimo que un cristiano muchas veces por el evangelio y por hacer las cosas bien sufra. Y eso lo plantea el apóstol Pedro. De hecho, el apóstol Pedro dice, hay dos maneras de sufrir. Una, por necio. Y usted ahí no tiene nada que decir. Porque cuando la gente sufre enfermedades físicas, por descuido de la salud, por malos hábitos alimenticios, de todo, cuando nosotros vivimos consecuencias económicas por ser infieles en el matrimonio, por no hacer las cosas bien, cuando las personas viven problemas y situaciones fruto de su pecado, pues el apóstol Pedro dice, pues es apenas obvio, porque la Biblia es muy clara y Dios no puede pasar simplemente de largo cuando sus hijos no se manejan bien, no hacen las cosas bien, no actúan de acuerdo a la palabra de Dios. El pecado tiene consecuencias, así nos guste o no nos guste oír esta palabra. Y esto no quiere decir entonces que Dios sea malo, no. Pedro dice, esa es la primera manera de sufrir. Sufrir por necedad, sufrir por pecado, sufrir por llevar la contraria. Y en eso pues usted tiene a la mano cómo deja de sufrir. ¿Y cómo lo deja de hacer? Pues arrepintiéndose de sus pecados, volviendo al Señor de todo corazón y poniéndose a su disposición. Pero Pedro dice que hay otra manera de sufrir y es por el evangelio, por llevar las buenas nuevas de salvación, por predicar el evangelio. Entonces, no se equivoque cuando muchas veces uno ve a la gente sufrir y dice, ¿quién sabe qué pecado estará pagando este? O uno a veces lo dice de sí mismo, pero Dios, ¿qué pecado estoy pagando? ¿Y por qué permites que en mi vida pasen tantas cosas malas y a veces las cosas no se nos den? No olvide, Dios tiene un propósito. Cuando Isaías habla del Señor Jesús en la profecía de Isaías 53, mire el título que le da el Señor, varón de dolores, experimentado en quebranto. Imagínense la hoja de vida de Jesús. La hoja de vida de Jesús fue un hombre que aprendió a sufrir hasta lo sumo, pero mire hasta dónde lo levantó Dios, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, cuando se sufre por hacer el bien, cuando se sufre por decir la verdad, cuando hay dolor y sufrimiento porque no es fruto de mi pecado, téngalo por seguro que eso tiene su recompensa. Y no es que nos hayamos vuelto masoquistas y que ahorita digamos, Señor, hazme sufrir porque el sufrimiento me hace más espiritual. No, claro que no, el sufrimiento no hace más espiritual a nadie. Simplemente estoy diciendo que cada uno en el dolor tiene que experimentar la presencia de Dios para que eso lo lleve a decir, bueno, esto me quiere formar, esto me quiere enseñar Dios. ¿Qué tengo que hacer yo para vivir ese momento y entenderlo como un tiempo en el que Dios quiere hablar y ministrar a nuestras vidas? ¿Cuánto dolor, cuánto sufrimiento hay en su corazón? Evalúe esta mañana mientras oye este tiempo devocional.
¿De dónde viene mi sufrimiento? ¿De dónde viene mi dolor? Si viene por estar haciendo el bien, por servir a Dios y por cumplir la gran comisión, usted es un bienaventurado. Si viene del pecado, de malas decisiones, pues en sus manos está que usted tome decisiones. Jesús fue un hombre que nos enseñó que la riqueza no tiene nada que ver con estar lleno de cosas. Jesús nos enseñó que el dolor puede ser parte de la vida cuando lleva consigo el propósito de ayudar y de servir a otros. Miren a Jesús y piensen en eso. Y con eso su corazón nunca se va a dejar echar tierra del enemigo. Ore conmigo. Padre, gracias por esta mañana. Y yo hago una oración. Hago una oración porque sé que muchos de los que escuchan Maná sufren. Muchos de los que están escuchando a esta hora este devocional la pasan mal y tienen aflicción. Y muchos se hacen la pregunta, ¿por qué a ellos? ¿Por qué les ha pasado las situaciones que les han pasado? ¿Por qué han vivido lo que han vivido? Dios, permítenos entender que de cada circunstancia tenemos un ejercicio de aprendizaje. Usted y yo tomamos una decisión, porque la Biblia así lo dice, que el sufrimiento puede producir resultados muy diferentes en la vida de las personas, porque dependiendo cómo respondamos a ese dolor, esa misma experiencia puede ser a una persona amargada, mezquina, egoísta, pero a veces el dolor, los sufrimientos y los momentos difíciles han hecho a las personas más dulces, más humildes, más pacientes. ¿Cuál es la diferencia? Que hay personas que no se ponen a decir por qué yo o por qué a mí, sino que realmente toman de cada situación un ejercicio para aprender y mejorar. Que Dios nos ayude. Yo creo que el mejor modelo es Jesús. Sufrió en muchas situaciones, no vivió ni con holgura ni con algo más allá. Aprendió a vivir de la manera que tiene que vivir un ser humano. Dios, gracias por esta enseñanza esta mañana. Gracias por hablarnos, por ministrar a nuestras vidas. Bendice a cada oyente de Maná. Habla a sus corazones y cada día enséñales. Que Dios hoy ponga aceite en tus heridas. Que Dios hoy te sane y te restaure en tu alma, en tu cuerpo y en tu espíritu. Y que experimentes la presencia de Dios contigo. Dios los guarde en este día, su presencia los acompañe y los guíe en todo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Fue un bello momento en Israel. Y son momentos que vamos a ir a experimentar el dolor de Jesús, a mirar por dónde llevó esa cruz y por qué la llevó por cada uno de nosotros. Mañana oramos en nuestro viernes de oración en Maná. Los espero. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Romanos 4, del 13 al 25. Luego de creer que eres justificado por tu fe, cree en que lo que Dios ha prometido lo cumplirá. Nunca lo dudes, Dios es fiel. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos.